Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Vamos a dar unas noticias rápidas, así que vámonos con todo, señoras y señores. Gracias por estar aquí de antemano. Y vamos a hablar de lo que está pasando en Matamoros. Seguimos hablando del tema migrante que tenemos como tema principal en este canal, aunque saben ustedes también que damos otras noticias. Pero ¿qué vamos a hablar? Pues desde Matamoros nos presentan una noticia. Estados Unidos ha devuelto o ha retornado a 800 migrantes a México por Matamoros en las últimas 2 semanas, cuando el programa conocido como Permanecer en México se extendió a la ciudad noroeste de Tamaulipas, un estado con una fuerte presencia del crimen organizado, pero al que Washington ya envió casi 3,000 personas, según datos oficiales de autoridades locales y estatales. Esto, señoras y señores, ¿por qué se los cuento? ¿Por qué se los presento? Recuerden que desde ayer estamos hablando de una noticia de lo que pasó en Saltillo con este migrante que falleció debido a pues que policías locales pues dispararon contra él y falleció teniendo una niña pequeña. Las versiones, como ya te los dije, es que lo mataron, otros que los policías repelieron al fuego. Pero aquí, señoras y señores, lo que cabe destacar es que, miren, están enviando gente a las ciudades en donde el crimen organizado está más presente. Entonces, yo les preguntaba en el video anterior, ¿será que alguien le dio la pistola a este migrante? ¿Cómo la obtuvo? ¿Y será que más migrantes tienen armas también? Pues bueno, el problema de enviar muchos migrantes a una ciudad donde pues hay más presencia de narcotraficantes y del crimen organizado es que pueden ser reclutas de este crimen organizado y además pueden tener acceso pues a armas de fuego. Yo les planteaba en el video anterior que subimos el día de hoy, ¿qué pasaría en un contexto hipotético obviamente si los migrantes se arman? Si se levantan en armas gracias al crimen organizado que los recluten. ¿Y qué va a pasar? Que se van a dar de plomo con las autoridades, con los policías. Eso es algo que debemos de tener muy presente y que no hay que descartar, ¿eh? Por eso les presento esta noticia. Igual que ocurrió antes en Nuevo Laredo, una ciudad del mismo estado a 350 kilómetros al noroeste, los migrantes son retornados en grupos de entre 50 y 100 personas de forma casi diaria, con una fecha para solicitar asilo ante un juez estadounidense. Una cifra que muchos no saben si podrán o no acudir. Miren, algo sí es cierto, señoras y señores, y que yo les he platicado. Las citas están demorando muchísimo y van a demorar muchísimo. Y los migrantes están siendo retornados al lado de la frontera mexicana. El problema es que muchos de ellos están pues con esto que son las citas para obtener su asilo político por parte de los Estados Unidos. Y el proceso va a demorar muchos meses, incluso se habla de años por el número o la cantidad de personas que están pidiendo asilo a Estados Unidos. Entonces, este es un problema serio que no hay que descartar y es por eso que todos los días yo me enfoco en decirles, o sea, es un problema que tiene México en este momento, van a ser meses de espera y si no son retornados a sus países, pues están en manos de México, bajo la protección de México y bajo el sustento de México. Ya vemos los albergues de asociaciones civiles que se están quedando sin dinero y que están pidiendo al gobierno que los apoye. Entonces yo por eso les doy esta noticia. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. Todos los días están siendo retornados 50 a 100 migrantes a ciudades fronterizas, por lo cual pues toda esa migración va a quedar pues aquí en México, sobre todo en las ciudades y estados del norte o que colindan con Estados Unidos, lo cual pues es un problema serio. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Y hablando precisamente del crimen organizado, miren, señoras y señores, y de todos los delitos que conllevan el hecho de cometer cosas ilícitas dentro de nuestro país. El presidente de México dijo directamente a los guachicoleros,
a estos huachicoleros que se haya pues puesto este término a las personas que se dedican al robo de combustible. Pues dijo, no quieran jugar a las vencidas. Es lo que advirtió Andrés Manuel López Obrador a huachicoleros. El presidente de México advirtió a todos aquellos que se dedican al robo de hidrocarburos o al huachicol como lo conocemos, que no quieran jugar a las vencidas con el gobierno, porque él es muy terco, así lo dijo. Y bueno, dice que va a perseverar en esto del combate y no permitirá actos ilegales. El presidente de México, como lo sabemos, empezó su gobierno con este combate al robo de hidrocarburos que sí ciertamente ha disminuido en gran parte, sobre todo porque pues se detuvo y se está limpiando Pemex, que es lo importante, porque obviamente las personas que se dedican a este robo de hidrocarburos se ha conocido en los últimos meses y semanas que la mayoría de ellos son pertenecientes a Pemex o conocen del ramo pues de esa industria para saber precisamente cómo tratar con el combustible y sobre todo pues de dónde sacar ese hidrocarburo. Esta mañana se registró una fuga de gas por una toma clandestina, porque siguen ahí. Los mando a decir a los que se dedican a esta actividad que soy perseverante, dijo el presidente, y muy terco, que no quieran jugar a las vencidas porque no voy a quitar el dedo del renglón. Pues bueno, esta es una advertencia para todos los que se dedican al robo de combustible. Ya hay una guerra declarada entre las personas que se dedican a este delito y entre el gobierno de México, pues siguen las fugas. Y esa es la siguiente noticia, que sigue las fugas en muchos municipios de México, y esta vez pues se registró una fuga de gas en el municipio de un municipio del Estado de México. Así que ahí está, señoras y señores, como ven que el presidente manda este mensaje a todos los que se dedican al robo de hidrocarburos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas acerca de esta guerra entre el gobierno de México y pues los delincuentes que se dedican a este delito o a esta actividad ilícita? En otras noticias y que también tiene que ver con el presidente de México y que me llamó mucho la atención, es que dice que no descarta despenalizar las drogas. Así es, señoras y señores, se ha hablado mucho de este tema y pues es si no me equivoco, de las primeras veces que López Obrador habla abiertamente sobre la despenalización de las drogas. Cosa que ya se había hablado, cosa que muchos diputados están promoviendo, que se pueda legalizar o despenalizar más que nada ciertas drogas. Pues bueno, señoras y señores, el presidente de México dice que pues no descarta el hecho de que esto se pueda llevar a cabo en un futuro muy cercano. Destacó que en el combate a las adicciones no se descarta nada, incluida la despenalización de algunas drogas, para atender este grave problema de salud. Sin embargo, afirmó que tiene que verse con responsabilidad. Al ser cuestionado sobre el tema durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, respondió que debe de analizarse ese tema, pero ahora todo lo que se haga de prevención en la base. El sustento para tomar cualquier decisión tiene que ser siempre con responsabilidad, es lo que quiso decir el presidente de México. Por acá vemos algunos comentarios de la gente que está diciendo ya se analizó demasiado. Bueno, si se hace hay que hacerlo. Bueno, no necesita más distracciones, dice. Bueno, Andrés Chapo López Obrador. Bueno, miren, ese es un tema muy polémico, la verdad, y que ciertamente a mi opinión personal hay que pensarle mucho y hay que analizarlo demasiado. O sea, ustedes saben que el tráfico precisamente de drogas es pues una de las principales actividades del crimen organizado, y además una de las fuentes de tráfico, aunque no nos guste decirlo, es una fuente de tráfico de dinero más grande de México. O bueno, al menos es ilegal, pero si fuera legal sería, creo que por encima incluso de lo que hace Pemex en cuanto al tráfico de dinero. Yo me arriesgo a decirlo así.
Como es un tema ilegal, pues obviamente no se tienen las cifras exactas, solamente se conocen supuestos, pero gracias a la venta ilícita de ciertas drogas hay mucho tráfico de dinero en México, sobre todo cuando se trafica hacia Estados Unidos. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Crees que despenalizar algunas drogas o ciertas drogas ayude para bien, ayude para mal? Recordemos que es la fuente de ingresos para el crimen organizado o para la mayoría de los que están en asociaciones ilícitas. Que si se llega a despenalizar, ¿ustedes creen que no puede afectar a ese ramo ilegal y que después salga peor la cosa de como pensamos que iba a pasar? ¿O estás de acuerdo en que sí se despenalice cierta uso de drogas? Pues déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Y ya para terminar, nada más quiero darte un dato un poco malo, y es que un grupo armado asesinó a Edgar Nava, periodista en Guerrero. Así es, señoras y señores, hombres armados asesinan a Edgar Alberto Nava López, director de actividades comerciales, industriales y espectáculos públicos del ayuntamiento de Zihuatanejo, y también administrador de la página de Facebook La Verdad Zihuatanejo, dedicada a dar noticias. Pues tristemente yo les doy este dato o esta noticia un poco triste porque se habla pues de un periodista y saben que también aquí nosotros damos noticias, y esta persona fue asesinada por un supuesto grupo armado. ¿Cómo la ven, señoras y señores? Cuando se encontraba en la playa haciendo un recorrido con un grupo de niños como parte del programa de actividades para vacaciones. Algo lamentable, algo triste. Hemos hablado durante años, no solamente en este sexenio, sino en sexenios anteriores, de el asesinato de muchos periodistas, y es una noticia horrible, es una noticia fatal, y no sabemos hasta cuándo se va a matar a más periodistas y se va a censurar la voz de muchos comunicadores, que muchas veces no tienen nada que ver con problemas ilícitos, sino que les incomoda a algunas personas que se diga la verdad y que se hable de ciertas noticias. Así que ahí te lo dejo como el dato triste del día, pero bueno. Déjame saber todo lo que piensas acerca de los temas que hemos visto en este video. Dame tu opinión y recuerda, si tienes material que te gustaría que sacáramos en este canal, envíamelo a mi correo electrónico serviciosmultimedia.spl@gmail.com y nos vemos hasta el próximo video.